Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Manuel Yontop Silva, estudiante del quinto año en Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. Y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de este parásito, denominado Echinococcus granulosus. Dentro de los objetivos de la sesión tenemos el conocer la epidemiología de Echinococcus granulosus, así como identificar su estructura. También queremos aprender el ciclo de vida de este parásito, reconocer las lesiones por quiste diatídica con imágenes que veremos luego, identificar el equinococosis como un diferencial dentro de los síndromes clínicos, conocer los métodos de identificación de infección por Echinococcus granulosus y también aprender su tratamiento y prevención de infección. Es por ello que he preparado esta agenda. Veremos estos 9 puntos para ir así desarrollando el tema. Empezaremos con generalidades, para seguir con fisiología y estructura, epidemiología, ciclo de vida, histediatídico, iconografía, síndromes clínicos, diagnóstico laboratorial y finalmente tratamiento, prevención y control. Pero antes de seguir, hablemos un poco acerca de generalidades. Un parásito. Un parásito es todo microorganismo que afecta a su hospedero y le genera síntomas. No solo está allí y es inocuo, ¿no? En el lugar donde está, sino que le genera, por ejemplo, dolor de barriga, le genera fiebre, tos, etc. Entonces aquí ya se convertiría en un parásito. Si no, sería un comensal, por ejemplo. Y este se divide en dos, en protozoarios y en metazoarios. Los protozoarios son seres unicelulares, por ejemplo tenemos a las coccidias, y los metazoarios. Los metazoarios a su vez se dividen en dos, en el mitos y artrópodos. El minto son más que nada los gusanos que no tienen exoesqueleto, ni esqueleto, intraesqueleto, por así decirlo, y artrópodos que son aquellos seres articulados, multicelulares que tienen generalmente un ectoesqueleto. Los helmintos se dividen en nematelmintos. Nema significa cuerda. Entonces son gusanos en forma de cuerda, gusanos cilíndricos. Por ejemplo, el Ascaris lumbricoides. Y por otro lado, los platelmintos. Plate significa plano, gusanos planos. Y este se divide en dos, en tremátodos y en céstodos. Tremátodos son gusanos planos, pero no está dividido en segmentos, a comparación de los céstodos, que sí, son gusanos planos, pero a su vez se dividen en segmentos que en la siguiente diapositiva veremos. Y es aquí en donde se encuentra nuestro parásito, el Echinococcus granuloso. Fisiología y estructura. En esta parte más que nada vamos a señalar cómo está conformado este gusano. Para simplificarlo, el gusano tiene dos partes nada más, la cabeza y el cuerpo. La cabeza y el cuerpo. No tiene patas, no tiene brazos, no tiene plumas, no tiene uñas, no tiene nada más que cabeza y cuerpo. La cabeza también se le denomina escólex y el cuerpo también se le denomina estróbila. La cabeza o escólex se divide en rostelo, que es como su boquita, que tiene dos filas de ganchos, y los discos subtores, que son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos y bueno, la vuelta tres, cuatro, ¿no? La estróbila a su vez se divide en tres. En anillo inmaduro y anillo grávido. O también denominado proglótide. Proglótide inmadura, proglótide madura y proglótide grávida. En la proglótide grávida se van a encontrar todos los huevecillos que va a usar la tenia para poder seguir su ciclo, para dejar toda su descendencia. Y en el anillo maduro o proglótide madura está todos sus aparatos reproductores. Muy bien, entonces ya vimos en la anterior diapositiva de manera esquematizada, digitalizada, cómo es un Echinococcus granulosus. Ahora aquí me gustaría que me digan, a partir de ello, cuál de esas 5 imágenes corresponde a esta tenia. Entonces para ello les voy a dar 3 segundos. O si no, pausen el video y vean cuál es la mejor respuesta, ¿no? ¿Cuál no es? ¿Cuál es? Respondan en su hogar. Entonces 3, 2, 1 y ya. Muy bien, si dijiste todos son lo mismo, todos son equinococos granulosos, estás en lo correcto. Si bien es cierto, se ven diferentes, todos corresponden al mismo género y especie, al mismo gusano. Solo que aquí se ve un poquito más gordito que aquí, un poquito más rechonchito, acá más chiquito,
diferentes coloraciones, ¿no? Pero es más que nada de acuerdo a la técnica de identificación, al aumento que se le coloque en el microscopio, si tiene muchos huevos en la probabilidad grávida, entre otros. Es por ello que es importante identificar las partes de este gusano: su cabeza y su cuerpo, el escólex y su estróbila. ¿Ok? En la cabeza, nuevamente, lo dividimos en dos, ¿no? En el rostelo, que se divide o que tiene dos filas de ganchos, y los cuatro discos suctores: uno, 2 y bueno, a la vuelta 3, 4. Así. Y en la otra parte están sus proglátides: inmadura, madura y grávida. Inmadura, madura, grávida. Inmadura, madura, grávida. Sí, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ya. Entonces, a partir de lo que hemos dicho, ya podemos identificar cómo es un Echinococcus granuloso. Cosa que si en algún momento vemos una imagen parecida, ya sabemos a qué nos referimos. Epidemiología. Echinococcus granulosus es el principal responsable de la hidatidosis en humanos, en su forma de equinococosis quística, que afecta al 95% de los 2 a 3 millones de personas que se estima padecen esta enfermedad. Entre los factores de riesgo, se ha visto asociado a la crianza de herbívoros, tales como cerdos, vacas, cabras y ovejas. Aquí hay una que nos está sacando la lengua, entre otros, junto con un perro o canino aledaños, ya sea callejero, perro pastor, perro doméstico, etc., con mayor probabilidad de que se cumpla así el ciclo de vida de este platelminto, y por ende la infección humana de manera accidental. Esta se da generalmente por contaminación del agua o vegetales y frutas mal lavados. Por último, la transmisión es fecal-oral, en la que se sigue la secuencia de heces de canino a mano y luego de mano a boca. Pero antes, otra pregunta: ¿cuál es el estadio infectante y diagnóstico para el humano del Echinococcus granulosus? A. Metacercaria y quiste. B. Huevo y escólex. C. Huevo embrionado y quiste hidatídico. D. Quiste hidatídico y huevo. O E. Protoescólex y oncósfera. Puedes ponerle pausa al video para contestar, y si aún no saben la respuesta, pues sígueme. La sabremos a continuación. Ciclo de vida. Como de cualquier otro parásito, debemos saber cómo es que éste se desenvuelve, tanto en nosotros como en cualquier otro hospedero, para así poder evitar infecciones y saber dónde cortar el ciclo. Entonces, aquí, en este caso, tenemos a tres grandes protagonistas: el perro o cualquier otro canino como hospedero definitivo, que va a tener a la forma adulta del parásito, al, al ser humano, que es el hospedero accidental, y al hospedero intermediario, que es la oveja o cualquier otro herbívoro. Entonces empecemos aquí con la tenia en forma adulta. Esta va a liberar, a partir de su probiote grávida, todos los huevos. Y en forma embrionada de estos va a ir a dos partes. Puede ir al ser humano a través de agua contaminada, eh, frutas o vegetales mal lavados que hablamos. Podemos consumirlo. O también la oveja de manera directa puede consumir heces, ya sea del pasto que ha sido contaminado por las heces de los perros, o por los mismos vegetales más lavados que se le da a estos animales, etcétera. O de la misma agua contaminada, ¿no? Entonces, ambos nos contaminamos de igual manera, tanto el herbívoro como nosotros. Entonces, una vez que llega al intestino, el huevo eclosiona y se transforma a una oncósfera. Una vez la oncósfera está aquí, se va a unir a la mucosa intestinal y va a empezar a carcomer, con el objetivo de penetrar la pared intestinal. Y luego ir, por ejemplo, vía sanguínea a otros órganos para formar quistes, más comúnmente a hígado y a pulmones, aunque también se ha visto casos en el que puede ir a corazón, puede ir a cerebro, huesos, etc. Entonces, una vez está en la forma quística, puede el perrito comer las vísceras de la oveja. O sea, por ejemplo, cuando la sacrifican y las vísceras, como nosotros los humanos no generalmente no las comemos, se las dan a los animales. Entonces, los animales, en este caso el perro, puede comer sus pulmones,
puede comer su riñón, su hígado, y así comer también los quistes que están dentro de esto. Y como sabemos, dentro de estos quistes están los protoscólex. Entonces, una vez roto el quiste, también se liberan los protoscólex y cuando llega al intestino del perro, va a transformarse a escólex y luego va a seguir todo su ciclo hasta transformarse en una forma adulta. Lo mismo que pasa aquí de oncósfera a vía sanguínea y luego forma quistes ciatídicos, pasa en nosotros. Si nos damos cuenta, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Lo mismo sucede en nosotros. Llega a nuestro intestino, la oncósfera penetra la pared intestinal, va a la sangre y puede ir a hígado, a pulmones, en mayor frecuencia. Entonces, como prácticamente nosotros no somos carne para los caninos, para los perros, ya no va a seguir el ciclo, porque estos ya no van a comer nuestros pulmones, estos ya no van a comer nuestros hígados, nuestros riñones, etcétera. Bueno, perdón, nuestro hígado, nuestros riñones, etcétera. Entonces, aquí nada más acabaría el ciclo del Echinococcus granulosus. Es decir, se quedaría en la forma quística. Incluso se ha visto que en algunas personas llega a morir el parásito allí nada más y la lesión se calcifica y punto. Pero en nosotros puede generar, como efecto de masa, como una tumoración en sí, puede generar varios síntomas, y más aún si este quiste eclosiona y libera arenilla hidatídica, que es el conjunto de protoscólices. Incluso también puede generar reacciones anafilácticas con el líquido que tiene aquí dentro. Entonces, en conclusión, el estadio infectivo, infeccioso, es el huevo embrionado de esta tenia y el estadio diagnóstico es ver quistes. Tanto el hospedero intermediario, que son los herbívoros, o la oveja, por ejemplo, y nosotros llevamos el mismo ciclo, ¿no? Es decir, no llega a formar la forma adulta. Simplemente pasa a ser de huevo a oncósfera y de oncósfera a quiste hidatídico. Ya luego depende si el perro llega a comer estos órganos para que así continúe el ciclo y terminar en la forma adulta. Acá en esta diapositiva les dejo el mismo ciclo, pero de otra versión. El anterior fue del CDC y esta es del libro Murray, que es prácticamente lo mismo. Acá tiene como hospedero intermediario a la oveja, al hospedero definitivo al perro. Entonces, una vez la tenia libera sus huevos, puede ir a la forma humana y simplemente ir de oncósfera a quiste diatídico en cualquier órgano donde se instale, o puede ir a la oveja, en el que también va a haber una oncósfera quiste diatídico, pero aquí como el perro puede consumir estos órganos, puede llegar a infectarse con los quistes. Entonces se liberan las protoescólices y luego empezar nuevamente el ciclo. Escólices, escólex y nuevamente la forma adulta. Y así sucesivamente. Ahora, con todo lo aprendido, podemos responder la pregunta: ¿cuál es el estadio infectante y el diagnóstico para el humano del Echinococcus granulosus? Muy bien. El estadio infectante es el huevo embrionado y el diagnóstico el hecho de ver quistes hidatídicos. Siguiente pregunta. Marca lo verdadero. A. Las tenias adultas no se desarrollan en los intestinos de los herbívoros o humanos. B. La oncósfera se une al canino para formar quistes hidatídicos en sus órganos. C. El Echinococcus granulosus realiza el mismo desarrollo en el perro que en el ser humano. Y D. La transmisión es a través de gotículas. ¿Cuál es lo verdadero para ti? Puedes poner pausa el video para responder. Efectivamente, las tenias adultas no se desarrollan en los intestinos de los herbívoros o humanos. Ya vimos que las tenias adultas se desarrollan en el hospedero definitivo, que en este caso es el perro. B. La oncosfera se une al canino para formar quistes hidatídicos en sus órganos. No, se une a los intestinos primero del ser humano o del herbívoro para formar quistes hidatídicos en los órganos de los herbívoros o en nuestros órganos.
Y ya vimos que los lugares más frecuentes son hígado y le sigue pulmón. Muy bien. C. El Echinococcus granulosus realiza el mismo desarrollo en el perro que en el ser humano. Ya vimos que no. Tiene el mismo desarrollo tanto en los herbívoros, oveja, como en nosotros. Y por último, D. La transmisión es a través de gotículas. No, es a través de fecal oral, a través de huevos embrionados de Echinococcus granulosus. Al momento hemos mencionado en varias oportunidades el nombre quiste diatídico, pero en realidad, ¿qué es un quiste diatídico? Quiste diatídico es una tumoración propia del Echinococcus granulosus que tiene bordes bien definidos, contenido líquido, homogéneo y tiene una forma esferoidea y que puede medir desde 5 centímetros de diámetro, que es la medida más común, hasta 20 centímetros, que se ha visto en algunos casos. 20 centímetros de diámetro. Muy bien. Entonces, aquí en esta parte pueden tomar una captura para luego practicar y recordar cuáles son las partes y escribir al costadito, por ejemplo. Muy bien. Entonces, la A es la membrana del periquiste. Es decir, esta zona es la reacción inflamatoria del huésped para delimitar a la infección. B es donde empieza el quiste diatídico per se, es la capa laminada, el origen del parásito. La C es la capa germinal y D y E es el quiste hija. Acá, ojo, que hay dos definiciones, ¿no? Quiste madre, que es el quiste grandote, el magno, y quiste hija, que aquí dentro la capa germinativa puede formar quistes más pequeños, cuyo contenido son protoescólices. Una vez que se rompe, incluso puede llegar a romperse dentro del quiste madre, puede haber forma de protoescólices libres. Aquí en la imagen tenemos un corte real de la anatomía patológica del quiste diatídico, en el que podemos ver la capa fibrosa, que es la primera capa, que en la anterior slide vimos que era la membrana del periquiste, es decir, la reacción inflamatoria del huésped para contener la infección. Tenemos la capa laminar, es este conjunto de láminas que se apilan y están de manera paralela ordenadita, igual que acá. Está la capa germinativa, que es la capa unicelular, por así decirlo, que está dentro del quiste. Los protoscólex o protoscólices, que están dentro de las vesículas prolígeras o de los quistes hijas, ¿no? Y a veces cuando se desprenden de la capa germinativa pueden estar los quistes aquí en el aire, o incluso cuando se rompen, que ya vimos, pueden formar arenilla y datídico, que es el conjunto de protoscólex libres. Antes de continuar con el punto de iconografía en el que veremos imágenes tales como ecografía, resonancia, tomografía, etc., me gustaría preguntar en qué lugares generalmente se forman los quistes hiatídicos en el humano. Esto más que nada para que quede claro. Pongamos el ejemplo que nos viene un paciente con dolor abdominal, tiene factores de riesgo, que ya lo vimos, ¿no? Es granjero, cría ovejas, tiene un perro pastor, un perro cuidador, em, entonces también tiene condiciones de higiene precarias, no se lava bien las manos, no lava bien los vegetales, las frutas, etc. Entonces, dentro de nuestros diferenciales estaría hidatidosis por equinococcus granuloso, ¿verdad? Pero ¿en qué lugares uno buscaría encontrar con mayor frecuencia? A. Estómago y pulmón. B. Cerebro y corazón. C. Intestino y hígado. D. Hígado y pulmón. O E. Hueso y sistema nervioso central. Iconografía. Empecemos con una placa de tórax. Sabemos que para leer una radiografía de tórax tiene que ser de manera sistematizada. Ver primero la calidad de la placa, luego ir a partes blandas, óseas, medicina superior, grandes vasos, corazón per se, receso costofrénico, cardiofrénico, ver pleuras y a ese punto recién ver el parénquima pulmonar, ver alguna tumoración, algún patrón algodonoso, reticular, etc. Y bueno, finalmente sería ver los instrumentos especiales, ¿no? Por ejemplo, un tubo endotraqueo. Muy bien. Entonces, pero con fines de esta ponencia, vamos a irnos de frente a la lesión. Que aquí es bien notorio, ¿no? Inconfundible. Esos son quistes
¿Por qué? Porque ya dijimos, ¿no? Son lesiones circulares, bien delimitados, de contenido homogéneo, aquí de contenido radiopaco, y que bueno, que en este caso está en múltiples partes, que no es lo común. Lo común sería un quiste, dos quistes, ¿no? Que como se puede ver aquí en el caso B, que son dos quistes. Sin embargo, también pueden haber otras presentaciones en las que el quiste es bien grande, como podemos ver aquí, y ocupa casi todo el pulmón. Y aquí, por ejemplo, un diferencial, ¿cuál sería? Un diferencial sería metástasis pulmonar, ¿no? El patrón de bolas de cañón o cannonball. Muy bien, pero por ello es que es muy importante la clínica. Tenemos que saber la parte epidemiológica, donde se desarrolla, se envuelve, factores de riesgo, etc. Y aquí, como podemos ver, hay nivel hidroaéreo en este quiste, al igual que aquí, en esa placa lateral. ¿Cuál sería el diferencial en este caso de ver un nivel hidroaéreo? Un absceso, ¿verdad? Un absceso. Pero lo que lo diferencia de un absceso sería el signo del camalote. Aquí en tomografía lo veremos un poco mejor y explicar más o menos cómo se forma. Pero antes, veamos aquí este quiste, que se ve una isodensidad, bueno, no es hipodensidad así negro, tampoco hiperdensidad ósea, no, si bien blanco, sino es un poco grisáceo, una isodensidad, que también cumple con las mismas características. Circular, bordes delimitados, contenido homogéneo, que hace efecto de masa, ¿no? Como una tumoración. Y en este caso se encuentra en el hígado. Hay uno, dos, uno que otro chiquitito. Muy bien. Y bueno, aquí en este caso también en esta tomografía podemos ver el signo del camalote. ¿Cómo se forma este? Este es cuando el quiste tiene comunicación o salida hacia un conducto aéreo, en este caso un bronquio. Entonces, cuando va un bronquio y hay una fistulación, por así decirlo, una comunicación entre estos dos, el líquido que tiene el quiste diatídico va a ser liberado hacia ese bronquio. Y cuando el bronquio tiene aire, uno al inspirar también va a ingresar aire, ¿no? A esta zona. A esta zona que en el momento fue quiste. Que está así bien formadito. Entonces, esta hipodensidad, esta zona ahí en negrita, es aire. Y esta isodensidad es agua, o líquido del quiste. Entonces, esta delimitación, esta línea así bien ondulante, es la membrana del quiste, que descendió tras entrar el aire, porque el aire desplazó y generó un nivel hidroaéreo. Entonces, ese sería el signo de camalote, que es el que vemos acá, como si fuera una membranita flotando sobre el agua. Entonces, a diferencia de un absceso, por ejemplo, un absceso obviamente tiene síntomas de absceso, no tiene factores de riesgo, etc. Eh, en un absceso generalmente el nivel hidroaéreo con respecto al contenido líquido es una línea recta, ¿ok? Mientras que aquí, en el signo de camalote, generalmente la línea no necesariamente recta, es más ondulante, como lo podemos apreciar en esta tomografía. Este slide es más que nada algo curioso que vi al momento de revisar la literatura, que existe clasificación ecográfica del quiste hidatídico. Tenemos el tipo 1, que es tipo hielino, que se ve todo así hipoecoico o anecoico, en realidad anecoico. El tipo 2, que se ven así las membranas desprendidas. Tipo 3, que es multivesicular. Hay varios, pareciera que hubiesen varios quistes. El tipo 4 es heterogéneo, predominantemente sólido. Y el tipo 5 es el calcificado, que es bien hiperecoico. Hasta ahora hemos visto una radiografía de tórax y una tomografía de abdomen, ¿sí? Pero nos falta ver lesiones cerebrales. Si bien es cierto, a nivel cerebro no es tan común, para las infecciones sabemos que no hay límites, ¿ok? Pueden aparecer hasta en los lugares más recónditos, por ejemplo, a nivel óseo, y en lugares raros también como a nivel renal, a nivel cardíaco, ¿ok? Pero quiero que se nos quede claro que los lugares más frecuentes son el hígado y el pulmón, pero de todos modos puede ir a otros tejidos. Ok, entonces ahora analicemos estas tres imágenes.
una tomografía del cerebro y una resonancia del cerebro. Ok, entonces esta sería una tomografía corte axial sin contraste, en el que vemos una lesión tumoral en el hemisferio izquierdo, de bordes bien delimitados y contenido homogéneo, hipodenso. Ok, recordemos, estos son los ventrículos, y dentro de los ventrículos, ¿qué hay? Líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pues, el líquido cefalorraquídeo, al ser líquido, valga la redundancia, aquí el quiste, al tener la misma densidad, haría sospechar que también tiene líquido, ¿verdad? Entonces esto sería una tumoración con contenido líquido. Entonces ahora vamos a una resonancia magnética, y nos ayudaría a confirmar aún más, incluso con más detalle. Entonces aquí eso es una resonancia magnética T2 corte axial. El T2 pinta de blanco, por así decirlo, o se ve hiperintenso en la parte líquida. Es por ello que el contenido de los ventrículos se ve así. Y acá la tumoración confirmaría aún más que es líquido. Y por último el C. Es una resonancia magnética T1 corte axial con contraste, en el que, bueno, al ser con contraste, generalmente se busca alguna, algún cúmulo de, por ejemplo, de sangre, ¿no? Un hematoma. En este caso no es simplemente. ¿Por qué? Porque si es sangre, estaría hiperintenso, ¿verdad? Al igual que estos puntitos hiperintensos que se puede ver, que corresponde a vasos. Entonces, se confirma que es una tumoración de contenido líquido. Ahora esta imagen, aquí podemos ver un reporte en el que se identificó un quiste diatídico a nivel óseo. Se lesionó la parte distal del húmero. Pareció muy, muy interesante. Y acá también un reporte de caso en el New England, en el que el paciente tenía dolor a nivel retroocular de su ojo izquierdo. Le hicieron una resonancia y salió esta imagen, ¿no? Tiene lo mismo que ya venimos describiendo desde hace un buen rato. Una lesión quística, contenido líquido. Casi nos damos cuenta del humor acuoso del ojo, también es líquido. Entonces, comparando, eh, tendría, ¿no? El líquido. Esta es una resonancia magnética de T2. Porque acá también está el líquido cefalorraquídeo en las cisternas. Y muy bien, entonces le hicieron la imagen, le vieron la parte epidemiológica y sí, pero es un lugar muy, muy raro. Pareciera que tuviese tres ojos, ¿verdad? Aquí podemos ver ya los quistes fuera del tejido. Y bueno, se confirma claramente lo que se vio en imágenes, ¿no? En realidad parecieran esferas de contenido así líquido. Esas pelotitas en las que, por ejemplo, las que crecen cuando les echan agua, ya, igualito. Por ejemplo, en esta placa podemos ver quistes ciatídicos que justo también le tomé foto que se presentaron en el Instituto de Medicina Tropical, acá en Cayetano Heredia. Y ahora acá es un esquema más que nada de una quiste madre con varias quistes prolígeras o quistes hijas. Por último, en iconografía veamos unas imágenes extra para que se nos quede un poco más claro. Aquí en esta tomografía axial de abdomen podemos ver nuevamente el quiste madre con varias quistes hijas o quistes prolígeras. Y acá en un corte coronal vemos en otro caso que invade aún más allá del hígado, ¿no? Este es una forma de equinococosis quística muy, muy generalizada, sistematizada. Acá podemos ver otra vez una hipodensidad, bordes delimitados, contenido homogéneo. Y bueno, este está a nivel hepático. Y aquí vemos otra vez el mismo quiste, pero un poco más ampliado, podemos ver ya en otros órganos, que sería en el riñón. Muy bien. Entonces, ¿supiste la respuesta? ¿Cuál es tu clave? Muy bien, hígado y pulmón. Como ya hemos venido repitiendo hasta ahora, esos son los lugares más comunes y frecuentes
en el que le gusta estar o alojarse al quiste hidatídico por Echinococcus. Síndromes clínicos. Vamos a ver en esta parte cómo más o menos va a llegar el paciente y qué síntomas o signos presenta para sospechar junto con, obviamente, su epidemiología, sus factores de riesgo, de una hidatidosis por Echinococcus granulosos. Entonces, el tiempo de aparición de síntomas generalmente es bien lento y progresivo, debido a que esta masa no es que crezca de la noche a la mañana o en semanas, sino que puede llegar a durar de 5 a 20 años. Entonces es bien lenteja, bien lento. Hígado. Muy bien, cuando el quiste atídico lesiona hígado, puede haber síntomas propios del efecto de masa que éste tiene, ¿no? Puede llegar a comprimir vías biliares, puede comprimir vasos sanguíneos y con ello generar dolor y y hasta ruptura biliar. Entonces, si te comprime vías biliares, puede llegarte a un patrón de colestasis, ¿no? En el que generalmente hay dolor abdominal, claro, predominio hipocondrio derecho y también ictericia, por ejemplo. Cuando afecta a pulmones, que es uno de los más frecuentes también junto con hígado, el paciente va a llegar con tos, disnea, dolor torácico e incluso puede llegar a sentir al momento de toser una flema un poco salada, ¿no? Propio de la ruptura de este quiste, pero no siempre pasa. Generalmente un paciente con antecedentes endémicos de este tipo de infección, con tos ni dolor torácico, es muy importante tener este diferencial. Si hablamos de hueso, puede generar erosión de la médula ósea y también erosión del hueso, predisponiendo así al desarrollo de fracturas. Obviamente también va a inducir dolor, sobre todo por la lesión al periósteo, y también limitación a la movilidad. Si afecta al cerebro el quiste, va a generar un efecto de masa, debido a que ya no van a ser solo los tres espacios, ¿no?, propios del cerebro, que son el parénquima cerebral, líquido cefalorraquídeo y la parte sanguínea, los vasos sanguíneos, sino que va a haber un cuarto elemento, el quiste. Entonces va a generar, por ejemplo, aumento de la presión endocraniana, es decir, un síndrome de hipertensión endocraniana, que va a generar cefaleas intensas, va a generar náuseas, vómitos y también puede generar signos de focalización. Depende de la zona en la que éste se encuentra, ubicado o se encuentre comprimiendo. Por ejemplo, si es que el quiste hiatídico se encontrase comprimiendo a nivel de la circunvolución prerolándica en el hemisferio izquierdo, podría generar síntomas de hemiparesia derecha, es decir, debilidad del brazo derecho, la pierna derecha. Muy bien. Si un quiste también se encuentra ocluyendo, por ejemplo, alguna parte de la circulación del líquido cefalorraquídeo, puede inducir a una hidrocefalia no comunicante, es decir, a una hidrocefalia obstructiva, generando también el aumento de la presión endocraniana. Si es que el quiste, por algún trauma o el aumento excesivo de la presión intracraneal, se llega a romper, puede generar daño severo. Y esto es muy crítico. Y hablando de ruptura del quiste, esta condición puede llevar a fiebre, urticaria, shock anafiláctico y hasta muerte, debido a la diseminación de la infección por la liberación de cientos de protoescólices. Es decir, se liberan antígenos en el que el cuerpo lo reconoce como algo extraño, obviamente, y empezar toda una cascada inflamatoria con el objetivo de tratar de lidiar con este. Pero como es algo difuso, puede llegar a una sobreestimulación del sistema inmune y con ello un shock anafiláctico y finalmente muerte. Exámenes auxiliares. En este punto son las herramientas que vamos a utilizar para confirmar nuestro diagnóstico. ¿Y de qué depende qué exámenes vamos a pedir? Depende de los hallazgos clínicos. ¿Ok? Solo por poner un ejemplo, un paciente que viene con dolor en hipocondrio derecho, no le vamos a pedir una resonancia magnética, ¿verdad? Tiene que ir dirigido. Es decir, podríamos pedirle primero una ecografía y si no es tan buena, por así decirlo, la ecografía,
vamos a pedir una tomografía abdominal, ¿no? Muy bien. Entonces, después, en el hemograma, la más característica es una eosinofilia. Puede ser leve, pero lo característico es una eosinofilia debido a que hay una infección parasitaria. Y en algunos casos se ha visto que puede haber incluso leucopenia y trombocitopenia. En lo bioquímico, volvemos al hepático. Si el daño está a nivel hepático, se le puede pedir unas transaminasas, que generalmente están elevadas por el daño hepatocelular, al igual que la fosfatasa alcalina. Aunque también, al haber daño en hueso, este valor también se puede elevar. Después, imágenes. Se puede pedir una radiografía de tórax, en el que vamos a ver radiopacidades, que ya vimos en ecografía, una tomografía abdominal, puede ser una tomografía torácica, depende de lo que queramos ver. Una resonancia magnética, sobre todo si la lesión está a nivel del cerebro, y una ecografía, bueno, que ya dijimos, ¿no? A nivel hepático. Y al ver una lesión quística en imágenes, es la primera evidencia para confirmar nuestro diagnóstico. Después en lo serológico, se puede utilizar ELISA. Pero lamentablemente en ELISA se ha visto que hay falsos negativos en el 10 a 40% de infecciones. Y se ha visto también que hay mayor sensibilidad a nivel hepático que pulmonar. Y aspiración. ¿Aspiración? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se puede hacer aspiración a un quiste? Muy bien. En la aspiración, el objetivo sería ver la arenilla hidatídica, ¿no? Es decir, los protoescólices dentro de esta. O sea, los aspiramos y luego lo vemos al microscopio. Pero no se hace generalmente. ¿Por qué? Porque hay riesgo de anafilaxia, diseminación y diseminación de la infección. Porque imaginemos que si en plena aspiración se nos rompe el quiste, puede generar daños en el paciente. Por último, vamos a ver cómo tratamos esta infección y cómo la prevenimos. El gold estándar es la resección quirúrgica y tiene que ser completa. Es decir, tenemos que sacar todo el quiste, que no quede ningún remanente, ningún pedacito, o todos los quistes, ¿ok? Y se da por pasos. El primer paso es el aspirado, ¿ok? Para remover el líquido y la arenilla hidatídica. Muy bien, pero Víctor, en la anterior diapositiva me dijiste que no se aspira. Sí, es cierto, no se aspira, pero como diagnóstico. No vamos a estar pinchando un quiste para saber si es o no de equinococos granulosos, ¿verdad? Pero en este caso, eh, lo tenemos que aspirar para que la tensión que haya alrededor del quiste se libere y sea mucho más fácil liberarlo, ¿ok? Entonces se aspira primero para remover todo el líquido o la mayor parte del líquido y la arenilla hidatídica. Se instila formalina, que sirve para detoxificar el líquido remanente, y se coloca el quiste o quistes en una bolsa marsupial para luego retirar. ¿Y en qué caso se hace una resección quirúrgica? Se hace en aquellos quistes asociados con ruptura, aquellos quistes que tengan compresión de estructuras vitales, en las que se haya reportado aparte fístulas biliares, que haya hemorragia, infección, en el que haya quistes con quistes hijos múltiples y o alguna enfermedad extrahepática. Bien, y generalmente cuando el quiste es mayor a 10 centímetros. Cuando el quiste es menor a 5 centímetros, se recomienda una terapia farmacológica. Altas dosis de albendazol, mebendazol o praziquantel. El fármaco que más se prefiere en este caso es el albendazol, que es el de primera línea, y el de segunda línea es el mebendazol o el praziquantel. Y muy bien, la educación del paciente, muy importante. Esta última, pero no es el menos importante, que siempre nos tenemos que basarnos al momento de dar el tratamiento, no solo en decir, muy bien, te vas a operar, tal día vienes y ya se acabó, o vas a tomar estas pastillas y ya, sino también tenemos que enseñar al paciente cómo se infectó para que así luego evite contagiarse nuevamente o también los de su familia, ¿no? Entonces se corte así el ciclo de vida del parásito y también se corte el ciclo de infecciones. Entonces, en educación tenemos que dar a conocer el ciclo de infección y el rol de los caninos y de las ovejas en el ciclo de vida. También reincidir bastante en la parte de la higiene, lavado de manos, el lavado de frutas y vegetales, el hecho de hervir el agua, el hecho de
no sacar agua de lugares contaminados para regar ciertos vegetales, lavado de utensilios, etc. Y no alimentar a los perros con vísceras, porque esto favorecería a que el ciclo se perpetúe. En algunos estudios se ha visto que lamentablemente la muerte de perros callejeros, que son el foco de la tenia de Echinococcus granulosus adulta, ha favorecido a una menor incidencia de infección, ya que se corta el ciclo de vida, se para el ciclo de vida de este parásito, y así también se evitaría la contaminación de aguas, de suelos y con ello la adquisición del parásito a la vía fecal-oral. Conclusiones. La hidatidosis por Echinococcus granulosus es una infección accidental en la que el ser humano, por falta de higiene, ingiere huevos de este céspado y forma quistes hidatídicos en pulmón o hígado principalmente. En las imágenes se puede ver una masa circular con bordes bien definidos y de contenido homogéneo generalmente. La clínica depende del órgano al que afecte. Ya hemos visto que depende si afecta al hígado, si afecta al pulmón, si afecta al cerebro, hueso o hasta riñón. Debemos de tener en cuenta el contexto del paciente para que nos oriente más a un tipo de infección como este. Es muy importante informar a los pacientes con riesgo de infección sobre el ciclo de vida del parásito, el no alimentar a los perros con vísceras crudas de animales, así como la importancia de la higiene para poder evitar enfermarse por hidatidosis. Y la resección quirúrgica del quiste o los quistes es el tratamiento indicado. Esta es la bibliografía en la que me he basado para realizar la presente sesión y también la bibliografía de los artículos en los que me he basado para algunos casos que he presentado. Muchísimas gracias por su atención. Este ha sido un tema más de parasitología denominado Echinococcus granulosus. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, no duden en hacérmelo llegar a mi correo. Y eso sería todo. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego.